Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco de Liza, soy Master Coach Ontológico y Máster en Administración de Empresas y estamos realizando en este canal de @coaching.negocios en YouTube eh, un breve trabajo sobre algunos temas de finanzas, un poquito con la interés o con el interés de despertar esa inquietud en el manejo de las finanzas personales y de empresa. El día de hoy vamos a tratar con un tema que tiene que ver con el, perdón, el manejo de lo que son las tasas de interés. Vamos a compartir pantalla entonces. Denme un momentico, por favor. Bien. Como vimos en el tip anterior, hablamos un poco del tema de las finanzas y de cómo, de alguna manera, definíamos lo que era el concepto de finanzas y hacíamos como una especie de, eh, si se quiere, de revisión de algunos conceptos. Uno de los conceptos que manejamos en el video anterior tuvo que ver con el tema de las tasas de interés. Las tasas de interés son lo que podemos decir un costo, porque es el costo del uso, del manejo del dinero. Lo que vamos a conversar en este tip tiene que ver con las tasas de interés simple y compuesta, que son fundamentalmente las tasas de interés que se presentan en el mercado. Y en mayor proporción, la tasa de interés compuesta, que es la tasa de interés que capitaliza el interés, como lo veremos más adelante. Eh, Conversamos anteriormente que el costo del dinero es, en este caso, lo que yo pago en tasa de interés, ya sea que yo solicite un préstamo y a quien yo se lo solicite, el banco, las instituciones financieras, la compañía de seguros, me pida un interés por el dinero que está prestando, o ya sea que yo como accionista preste un dinero o coloque un dinero en una acción y espere que ese dinero tenga un rendimiento determinado. O sea, lo mínimo que yo espero es que me pague una tasa de interés equivalente a la tasa de interés del mercado, que es lo que llamaríamos la tasa de oportunidad. ¿Okay? En otras palabras, si yo coloco el dinero en el mercado, yo espero que me pague lo que está pagando en promedio mi dinero colocado, digamos, en el banco o colocado en una inversión sin mayor riesgo. Si yo estoy arriesgando más, por supuesto, yo espero un mayor retorno. Eso sería lo que llamaría mi tasa de oportunidad. Recuerden que los inversionistas ganan dinero de dos maneras. Ganan a través de los dividendos, que son las utilidades por acción que reparte la empresa, y a través de las ganancias de capital, que es la diferencia de precio entre el precio de compra y el precio de venta que tiene la acción en un momento determinado. Veamos que también hay factores que afectan a la tasa de interés o afectan al costo del dinero, que tienen que ver cómo se está moviendo la economía, las oportunidades de producción, las preferencias del consumo, el riesgo, la inflación. Esos son los cuatro factores más importantes. Las oportunidades de producción tienen que ver con cuáles son, digamos, aquellas áreas en donde se está produciendo el dinero y en donde se está moviendo, digamos, donde hay interés de inversión. Vamos a suponer, por ejemplo, que hay interés en este momento en el tema de los carros eléctricos, porque es importante en términos de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Entonces la gente está invirtiendo en esa dirección. O está invirtiendo, por ejemplo, en tecnología, en compañías de tecnología. Entonces en esa dirección tenemos nosotros que se está dirigiendo la inversión. En preferencias de consumo, ¿cuáles son aquellas empresas en donde los consumidores tienen un mayor o menor interés? Hay, por supuesto, empresas que están dedicadas a distintas áreas, al área de alimentos, al área de tecnología, al área de servicios, etcétera, y nosotros vemos cómo hay demanda en función de qué es lo que los compradores están buscando. También hablamos del tema riesgo. El riesgo es la probabilidad de que ese activo no gane lo que ofreció. Y eso lo estamos viendo de forma constante. Los cambios que suceden en el mercado
determinan que haya cambios a su vez en los rendimientos esperados. Y por supuesto eso implica un riesgo. Y por último, la tasa de inflación, que tiene que ver con el cambio de precios en términos de, digamos, la disminución del valor del dinero o la reducción del valor del dinero. ¿Cómo se afecta eso con el tiempo? Si permanece constante, pues entonces tenemos que la inflación es cero. Pero en este momento, sobre todo, tenemos situaciones en donde tenemos elevadas inflaciones en distintos países del mundo como consecuencia de una serie de, digamos, situaciones que están afectando la economía mundial. La tasa de interés se puede decir entonces que es la tasa de interés libre de riesgo más una prima por inflación. En caso de que haya inflación, yo voy a esperar que se me pague por encima de la inflación, porque si no lo que estaría es reduciendo, digamos, la cantidad de dinero que estoy obteniendo. Una prima por riesgo de incumplimiento, en caso de que no cumplan los pagos ofrecidos. Una prima de liquidez o comerciabilidad, es decir, que si yo compro una acción, por ejemplo, esta acción sea fácilmente transable, y una prima de riesgo al vencimiento, es decir, que no se cumplan las condiciones que yo espero en el momento en que digamos, la acción o el instrumento se está venciendo. Por ejemplo, bonos que de repente no se paguen a la fecha por X y situación. ¿Okay? La tasa de interés, por supuesto, afecta la actividad económica porque al ser un costo, si aumenta la tasa de interés, entonces se reducen las utilidades. Y esto conlleva que las empresas, en momentos en donde suben las tasas de interés, reducen su, digamos, su operación. ¿Por qué? Porque simplemente están afectadas, tienen menos utilidad. Mayor tasa de interés, menor actividad económica. Y por supuesto, las tasas de interés dependen si son tasas de interés a corto plazo, hablamos de corto plazo, un periodo contable, 12 meses o menos, y largo plazo, más de un periodo contable. Las tasas de interés normalmente, bueno, las definimos como tasa de interés simple y tasa de interés compuesta, donde los intereses son capitalizables, es decir, el interés que yo gano un año, pues forma parte del nuevo capital para calcular el valor futuro del año siguiente y así sucesivamente. Para eso trabajamos con una fórmula y nos vamos a ir un poquito a la parte de álgebra. Entonces, en el caso de interés simple, es muy sencilla la fórmula. El BF, que es el valor futuro, es igual a BA, que es el valor actual, multiplicado por 1 más el número de periodos por la tasa de interés. Entonces, yo defino los distintos valores y puedo calcular todos los demás. ¿Ok? La tasa de interés compuesta ya es una progresión geométrica. ¿Por qué? Porque fíjense que al final hay está elevado al número de periodos. Entonces, volvemos a leer, valor futuro es igual al valor actual multiplicado por 1 más la tasa de interés elevado a el número de periodos que tengo, digamos, el dinero colocado. Los periodos se pueden tomar en años, en semestres, en bimestres, en trimestres, en semanas, en días, etc. ¿Okay? Hay distintas maneras de calcular en función del periodo establecido. Ahora vamos a hacer algo, vamos a irnos a Excel, que lo bonito de Excel es que nos permite trabajar algunos ejemplos y vamos a ver cómo se comporta. Vamos a dejar de compartir esto y vamos a compartir Excel para ver qué sucede. Bien. Fijémonos que en este caso estamos haciendo un ejercicio en donde vamos a ver lo que es la tasa de interés simple. ¿Ok? La tasa de interés simple, tal como está acá, es, vamos a definirla como que la tasa de interés es de 10%, el valor presente es 1000 o valor actual, el valor futuro lo desconocemos, el número de periodos sería 10. Y el valor futuro es la fórmula que habíamos visto, valor presente o valor actual multiplicado por 1 más el número de periodos por la tasa de interés. ¿Ok? Entonces, colocamos acá valor actual, tasa de interés,
número de periodos, valor futuro, y podemos ver entonces, por ejemplo, el valor actual es 1000, que es el valor con el que yo comencé. La tasa de interés es 10%, el número de periodos 1, el periodo 1, es decir, el año siguiente, y simplemente es 1000 por 1 más 1 por el 10%, que sería 0,1. ¿Ok? Entonces sería 1100. Y así voy con el año 2, 1200, el año 3, 1300, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces fíjense ustedes que lo que tengo es una línea recta. Es decir, de 1000, que sería mi punto cero, mi punto inicial, mi inversión inicial, yo llego a tener 2000 en 10 años o en 10 periodos, ¿ok? A una tasa de interés del 10%. Fíjense que si yo aquí cambio la tasa de interés y digo que es 25%, fíjense cómo cambia la pendiente de la recta, ¿ok? Es un poco más inclinada. Si por el contrario, y fíjense que también cambian, por supuesto, los valores que están en la tabla. Si por el contrario digo que es una tasa del 5%, pues entonces tengo una pendiente mucho más aplanada, sin cambiar lo demás. Fíjense que entonces esto es muy sencillo, calcular el valor futuro de una ecuación de la tasa, donde estamos hablando de tasa de interés simple. Si nos vamos a la tasa de interés compuesta, ya vemos que la historia cambia un poquito. Fijémonos que acá tenemos las mismas condiciones, tasa de interés 10%, valor actual 1000, número de periodos 10, valor futuro desconocemos, y fíjense que aquí está la fórmula, valor futuro igual, valor actual por 1 más la tasa de interés elevado a la potencia n, siendo n el número de periodos. Y veamos acá que en función de la tasa de interés, vamos moviendo el, vamos moviendo la curva. Y fíjense que la curva se comporta como una especie de progresión geométrica. Lo tengo atado a la tasa de interés de arriba. Vamos a ver un momentico aquí. Vamos a ver acá. Fíjense que aquí tiene 5%, aquí dice 10, es decir, que está atado a la tasa de arriba. Fíjense que si lo cambio a 10%, fíjense como la curva se pone como un poco más vertical. ¿Ok? Fíjense que tengo una variación en el valor futuro en caso de una tasa de interés compuesta es más elevado que en el caso de una tasa de interés simple. De hecho, hice el ejercicio de calcular acá la diferencia. Y aquí ustedes pueden ver a la tasa de interés cuál es la diferencia en función de los distintos periodos. Y es así como se comporta la tasa de interés compuesta, como una progresión geométrica. Eso genera una serie de ventajas que vamos a ver más adelante en otro video donde vamos a trabajar esta fórmula en detalle para ver cómo podemos calcular todo lo que ella nos ofrece. ¿Ok? Entonces, hasta aquí llegamos conversando de lo que son las tasas de interés y espero verlos prontamente en el próximo video, en el próximo tip de finanzas. Muchísimas gracias por acompañarme.